Victoria clave del Atlético de Madrid frente al Fútbol Club Barcelona. 18 años después, los rojiblancos fueron capaces de ganar como visitantes frente a los azulgranas, que estuvieron liderados por un excepcional Pedri, pero que se terminaron encontrando con las dificultades, sobre todo de cara a portería, que pensamos que podía tener al principio de la temporada. Vamos a repasar y analizar lo que sucedió en el partido y lo que puede venir de aquí en adelante en la pelea por el título. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Atlético de Madrid fue capaz de ganar al Fútbol Club Barcelona, colocándose de momento como líder de la clasificación por un tanto a 2 en Montjuïc, consiguiendo los del Cholo Simeone una victoria como visitante frente a los azulgranas 18 años después. No lo conseguían desde la temporada 2006. En un triunfo que de nuevo vuelve a incidir en una de las grandes cualidades, en una de las grandes virtudes que estamos viendo en el conjunto rojiblanco esta temporada. El Atlético de Madrid de los suplentes, el Atlético de Madrid de las remontadas, el Atlético de Madrid de los goles en el descuento. 11 tantos han anotado ya en Liga, en los 18 partidos que ha jugado el conjunto del Cholo Simeone. 11 tantos de los suplentes, 7 remontadas para ganar del Atlético de Madrid y, bueno, pues una cantidad de 12 goles en los últimos minutos de los encuentros para sumar una gran cantidad de puntos en una trayectoria que el Atlético de Madrid pensamos que, bueno, esas remontadas, esos goles agónicos le podían servir para crecer, para ganar tiempo, pero la realidad es que prácticamente ya ha cerrado la primera vuelta de la Liga y la mayoría bueno, pues algunas victorias claves que está consiguiendo en esta racha triunfal que tienen los rojiblancos está siendo a través de esa capacidad para darle la vuelta a un resultado que se le pone en contra, que comienza perdiendo, encajado el primer tanto del encuentro, pero esa capacidad de marcar de los suplentes, con Correa y con Sorloth sobre todo liderando en ese tipo de goles. Comenzó siendo fundamental en esas acciones el jugador argentino, y el noruego Sorloth está tomando también la cabeza en esos goles saliendo del banquillo, que son absolutamente claves para entender por qué el Atlético de Madrid suma en este momento de la temporada, después de 18 partidos disputados, 41 puntos, y pase lo que pase, de momento en las próximas semanas va a continuar como líder de la clasificación. Una candidatura al título que Simeone está sobre todo logrando a través de esa capacidad de dominar las áreas, esa capacidad de resistir prácticamente infinita que está sobre todo liderando un Jan Oblak, que ha vuelto a tener un nivel espectacular, que viene ya desde el inicio de la temporada marcando diferencias y que permite al Cholo Simeone, bueno, pues a través de esa calidad en las áreas, de esa contundencia tanto atrás como arriba, bueno, pues trazar un plan que no necesita atacar demasiado, en el que no necesita arriesgar, en el que no necesita incluso, bueno, pues brillar en el juego, ni estar bien en cuanto a la capacidad de generar ocasiones, de controlar al rival. La realidad es que el Cholo Simeone tiene la ventaja de que sabe que su equipo está dominando las áreas, que está contando con confianza defensiva y confianza en ataque. Eso lo demuestra las paradas de Oblak y también la resistencia defensiva y la puntería que están teniendo y que volvieron a demostrar en este partido en Montjuïc, tanto Rodrigo de Paul como también un Sorloth, que finalmente le dio la victoria al Atlético de Madrid. Eso sí, hay que decirlo, para mí es imposible, lo digo ya, no me creo que el Atlético de Madrid pueda llegar a 82, 85 puntos, que en principio puede ser por lo que se decida esta liga, esa puede ser la puntuación que decida el título. Yo no me creo que el Atlético de Madrid consiga llegar a esa puntuación y por tanto proclamarse campeón de liga con este tipo de victorias, con remontadas prácticamente consecutivas, necesitando goles en el descuento constantemente. Yo no me creo que la candidatura del Atlético de Madrid a ganar el título se pueda cimentar en este tipo de victorias. No lo creo. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. ¿Hemos visto así algo parecido? Yo creo que no. Por lo tanto,
el Atlético de Madrid, mucho mérito, victoria que obviamente tiene que sobre todo darle mucha confianza a los jugadores que están teniendo una racha brutal de resultados, y esto hay que ponerlo en valor. Esto tiene que hacer crecer al Atlético de Madrid en cuanto a juego, en cuanto a capacidad de ser mejor que el rival, porque ganar constantemente cuando no eres mejor que el equipo rival y cuando vas cuando vas por detrás en el marcador es muy difícil, y creo que en una temporada completa no es sostenible. Por eso estas victorias, por eso esos triunfos, por eso ganar frente al Fútbol Club Barcelona en casa del conjunto de Flick tiene que darle la confianza a los jugadores suficientes como para jugar mejor y hacer partidos de un nivel más alto y no depender constantemente de estar dominando las áreas y de marcar goles agónicos, épicos en el descuento o en los últimos minutos del partido. El Atlético de Madrid, si de verdad quiere llegar a las últimas jornadas con opciones y de verdad quiere estar en esos 84, 85, 83 puntos que en principio parece que se van a necesitar para ganar la Liga, tiene que mejorar y creo que tiene que mostrar más armas de las que de momento le están dando triunfos y le están permitiendo, como os digo, sí o sí, sin necesidad de esperar a lo que ocurra con el partido que tiene aún pendiente inmediato el Real Madrid, sí o sí va a poder mantenerse como líder gracias a esta racha, gracias a esta forma que para mí no es sostenible y necesita cambiar cosas y mejorar. Por parte del Fútbol Club Barcelona, bueno, pues obviamente hay que destacar el gran nivel de juego que tuvo durante muchos tramos del partido, la gran cantidad de cosas que hizo bien, la presión tras pérdida, cómo cargó el área, cómo llegó a zona de 3/4, la gran cantidad de ocasiones claras que generó, pero liderado por un Pedri excepcional, que hizo uno de los mejores partidos que sin duda ha hecho este futbolista. Qué alegría volver a verle a este nivel después de que, bueno, pues si recordáis, hace no tantos meses dudábamos, ¿no?, de que las lesiones nos permitiesen volver a ver a un Pedri como creíamos que podía ser su carrera. Un Pedri genial, que estuvo en todas las zonas del campo, que recuperó balones, que filtró pases, que dejó a compañeros en el mano a mano, que se inventó una acción espectacular para el tanto del 1-0, que no dejó de tener presencia en el juego, por dentro, combinando por fuera, encontrando a Rafinha, a Fermín, a Dani Olmo. Bueno, pues prácticamente es que lo hizo todo. Un Pedri que estuvo muy por encima, como decía el bueno de Alejandro Arroyo en un tuit hace un par de horas, estuvo muy por encima del resto de los más de 21 jugadores que participaron en el encuentro, pero su equipo no fue capaz de aprovechar todo lo que generó el canario, y esto se debe para mí a que están comenzando a aparecer, o ya llevan un par de semanas apareciendo, los problemas que nos hacían pensar al principio de la temporada que el Fútbol Club Barcelona iba a tener muy complicado poder ganar la Liga. Todos pensamos, creo que lo seguimos pensando, que el Barça va a estar también alrededor de esos 82, 84, 85 puntos, pero la realidad es que no tiene la plantilla suficiente, no tiene los recambios suficientes como para poder estar sobre los 90 puntos, y por lo tanto va a tener que pelear, yo creo, hasta el final de temporada en un mano a mano muy peligroso junto a Atlético de Madrid y junto al Real Madrid. Muy claro este dato que publica StatMuse, cuando Lamine Yamal no es titular en el Barça es incapaz de ganar. Es el jugador insustituible, un futbolista para el que no hay recambio y que permite, cuando Lamine Yamal está sobre el terreno de juego, es el que permite que el resto de piezas estén donde brillan, porque ayer volvimos a ver que Rafinha, cuando juega en derecha, como demostró en temporadas anteriores, tiene mucha menos capacidad de ser contundente, de ser eficaz frente a la portería rival. Lo vimos. También sabíamos al principio de la temporada que era muy difícil pensar que Robert Lewandowski pudiese hacer una gran temporada, que tuviese continuidad, marcando diferencias mes tras mes a tantos partidos, y en lo que estamos viendo, el polaco solo ha anotado 2 goles en los últimos 8 encuentros de Liga. Además, el Barça se está encontrando que, bueno, pues ante la falta de recambios también en esa zona de arriba, está teniendo que jugar con un Fermín que esta temporada de momento no ha marcado en Liga, contrastando con lo que ocurrió la temporada pasada, donde prácticamente cada disparo que tenía el futbolista andaluz era gol, donde demostró una ferocidad frente a la portería rival absolutamente espectacular. Pero es que el chaval está viviendo, ¿no?, esa segunda temporada en la élite que a muchos jugadores jóvenes, bueno, pues se les atraganta y les cuesta mucho, ¿no? Por lo tanto,
es que estas dificultades es lo que estamos viendo ahora del Barça, que Lewandowski no pueda tener gran continuidad, que Rafinha, bueno, pues cuando se le cambia de posición y se le obliga a tener que disparar desde otras zonas, no está tan acertado como cuando puede jugar más en esa zona izquierda. Fermín, Ferran Torres, bueno, pues por eso, ¿no? Pensábamos al principio de la temporada que era muy complicado que el Barça ganase la Liga, que había rivales que estaban, o había sobre todo un rival, el Real Madrid, que por la calidad de sus futbolistas y por la capacidad que tienen varios de ellos de marcar diferencias sin tener que jugar bien, eso es lo que nos hacía pensar que el Real Madrid era claro favorito para ganar esta competición, y la realidad es que estamos viendo los problemas que al principio de la campaña pensamos que iba a tener el Barça. Lo estamos viendo ahora y se están demostrando, porque yo no soy de los que piensa que si el Barça, ¿cómo decirlo, no? Si el Barça juega este partido 5 veces de la misma forma, tiene las mismas ocasiones, yo no soy de los que piensa que el Atlético, que el Barça hubiese ganado la gran mayoría de esos partidos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque Rafinha en derecha ya he demostrado que es un jugador al que le falta capacidad, ¿no? Que siempre se ha dudado de él, que siempre se ha dicho que no tenía nivel Barça, que no tenía nivel para ser titular jugando en derecha. Ya ha sido el cambio a la izquierda, que también vimos con Xavi la temporada pasada, lo que nos ha permitido ver un Rafinha diferente, un jugador que suma unas cifras brutales. También esa falta de continuidad, sabíamos que podía llegar el Lewandowski, el segundo año de Fermín, un Ferran Torres que bueno, deja detalles, pero las dudas físicas con Dani Olmo también las conocíamos. Bueno, pues es que todo eso explica también por qué el plan inicial y el plan que ha ido apareciendo de Hans-Dieter Flick, o que fue trazando Flick desde el principio de temporada, era perfecto, porque se amoldaba de maravilla a las piezas, prácticamente las 11-12 piezas que tenía más importantes el Barça. Pero cuando esas piezas han ido teniendo que acumular cansancio, acumular partidos en sus piernas, han llegado las lesiones, ha llegado alguna sanción, se ve que el plan era perfecto solo para esas piezas, y para los que entran de recambio faltan recursos, porque ellos no los tienen y porque el plan no está hecho tan a su medida como si para Rafinha, para Lamine, para Lewandowski, para Dani Olmo en media punta, para el Pedri, que prácticamente es que lo hace todo en la organización y en la creación del fútbol del Barça. Por lo tanto, yo no soy de los que piensa que el Barça, si hubiese jugado este partido 5 veces, si lo hubiese repetido ocasión por ocasión y acción por acción, lo hubiese ganado. Esa es la realidad. Creo que el Barça obviamente tiene que sacar, hay partes positivas de este partido, porque hizo muchísimas cosas bien, pero la realidad es que es complicado que con estos jugadores y con el calendario que tiene el Barça por delante, es muy complicado que pueda rendir a este nivel, y las ligas se ganan, ¿cómo decirlo, no? Los equipos que ganan las ligas no son los equipos que juegan bien, muy bien todos los partidos, porque eso es insostenible, eso es imposible. No hay rivales, no hay equipos, que puedan mantener un ritmo de juego tan brutal, que hagan tantísimas cosas bien como por ejemplo hizo el Barça ayer durante muchos tramos. La clave para ganar ligas es tener jugadores que en esos partidos donde estás regular te marquen la diferencia y hagan que un equipo que no está brillando pueda ganar partidos sin la necesidad de mostrar un nivel espectacular partido a partido. Por eso se hablaba de Messi, del Messi gana ligas, ¿no? Porque cada encuentro marcaba 1 o 2 goles, y con un buen nivel, un nivel medio de 6,5, de 7 del resto de sus compañeros, las genialidades del argentino terminaban desencallando y rompiendo partidos en los que el Barça no necesitaba jugar de 10, no necesitaba jugar sobresaliente para llevarse la victoria. Esa es la clave para ganar ligas. El Barça de momento está demostrando que no tiene la capacidad de partido a partido, semana tras semana, ir ganando encuentros, porque le faltan recambios, y de momento los jugadores titularísimos que vimos brillar al principio de la temporada, cuando se les cambia la posición o cuando baja su estado de forma debido a su edad, como el caso de Lewandowski, bueno, pues el bajón es muy evidente, y eso es lo que al principio de temporada nos hacía dudar muchísimo del Barça, y que ahora estamos viendo que eso tenía sentido, y que, bueno, pues es lo que le está pesando mucho al conjunto azulgrana. Vamos a hacer un breve repaso del partido, con esa primera nota importante del encuentro, con Fermín jugando en banda izquierda y con Gavi partiendo en ese interior derecho en el 4-3-3 que utilizó Flick, modificando la idea
inicial y metiendo ahí al andaluz por un Dani Olmo que tampoco viene haciendo unos últimos partidos positivos. Por parte del Atlético de Madrid, el 11 habitual con el que está ganando y con el que ha encadenado una gran racha de victorias. La realidad es que Gallagher, bueno, pues es ese jugador que sobre todo ayuda mucho a un Javi Galán que volvió a pasarlo bastante mal, con un Barça que salió, activadísimo, con un Barça que encontró constantemente la profundidad y las acciones en centros laterales de Fermín y de Rafinha, con un Pedri que ya desde el principio estaba liderando a ese equipo, que estaba encontrando tanto por dentro como por fuera, bueno, pues los apoyos de Fermín y de Rafinha, con un Barça que volaba, con un Barça con mucha energía, que era capaz de robar constantemente muy rápido gracias a las vigilancias defensivas de Cubarsí, de Íñigo Martínez y de un Casado que también en esas recuperaciones y en esos aspectos de equilibrio del juego fue fundamental para dejar sin salida a un Atlético de Madrid que en los primeros 20-24 minutos tuvo que soportar un asedio brutal y que lo hizo principalmente gracias a que sus centrales, Lenglet y Jiménez, se impusieron una y otra vez a un Robert Lewandowski que estuvo lento a la hora de anticipar, que estuvo lento a la hora de leer dónde iban esos centros laterales que buscaron sus compañeros una y otra vez en unos primeros 25 minutos de asedio total de un Fútbol Club Barcelona que, como os digo, bueno, pues encontró una y otra vez por dentro a un Pedri que volvió loco, a Rodrigo de Paul que volvió completamente loco también, e incluso en la acción del gol a un Marcos Llorente. Os recomiendo que veáis ese 1-0 de Pedri en el minuto 30 repetido, porque vais a ver cómo el canario hace un desmarque, bueno, pues atacando o haciendo que ataca a la espalda de Marcos Llorente. El lateral del Atlético de Madrid le tiene que seguir, sale de zona y ¿cómo decirlo?, ¿no? Ese espacio que se crea entre Marcos Llorente y Jiménez después es absolutamente clave para que después del toque de Gavi, Pedri marque ese 1-0 y por fin rompa, pues ese candado que parecía que tenía el Atlético de Madrid sobre su portería en unos primeros 25 minutos en los que el Atlético de Madrid no estaba teniendo el balón, pero que a partir para mí de ese minuto 25 donde, bueno, pues comenzó a encontrar una primera acción de salida desde atrás, una primera combinación entre Griezmann Barrios, una primera acción también de Rodrigo de Paul en campo rival. El Atlético de Madrid a partir de ese minuto 25 para mí, de momento, a partir de ahí crece. Creo que a partir de ahí comenzamos a ver al Atlético de Madrid presente realmente en el partido, al ataque del conjunto rojiblanco de verdad presente en el encuentro. Pero ¿qué ocurre? También comenzó a jugar y a pesar mucho en el partido esa línea adelantada defensiva del Barça, con el Atlético de Madrid cayendo en fuera de juego, pero dando la impresión los de Simeone que tenían claro cómo tenían que atacar ese tipo de acciones, cómo tenían que atacar a la línea defensiva adelantada del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, un primer tiempo en el que el Barça había sido muy superior en los primeros 25 minutos, en los que la gran cantidad de centros laterales no encontró a un Robert Lewandowski que tan solo ha anotado 2 goles en los últimos 8 partidos, y que lo más importante es que apenas tuvo remate porque no fue capaz de anticiparse a un Lenglet y a un Jiménez que se impusieron prácticamente de forma constante sobre los intentos de remate y sobre los intentos de anticipación de un delantero polaco que estuvo, la verdad es que bastante desaparecido, y eso es una muy mala noticia para el Barça en esa zona del área en los primeros 45 minutos. La realidad es que, bueno, pues el Barça estaba siendo muy dominador, estaba teniendo mucho control, pero se iba marchando, se iba al descanso ganando, y que por lo tanto había, para el gran gasto de energía que había hecho, había obtenido una recompensa en el marcador, que era ese tanto del 1-0. La realidad es que para mí ese crecimiento en el partido del Atlético de Madrid después del minuto 25 ya se ve de pleno en la segunda parte, donde el Barça de nuevo es claramente mejor, tiene más ocasiones, tiene ocasiones muy claras ya desde ese inicio de la segunda parte, donde Simeone había modificado la posición de Paul y de Gallagher, metiendo al inglés por dentro para que estuviese más pendiente de un Pedri que había, pasado completamente por encima de un Rodrigo de Paul, que pasó de jugar en esa pareja de centrocampistas junto a Pablo Barrios a caer más a la zona izquierda para ayudar a Javi Galán y también para ser
una salida, ¿no? De balón para un Atlético de Madrid al que le estaba costando muchísimo, obviamente, tener posesión, instalarse en campo rival y poder atacar sobre la portería de Iñaki Peña. Esa segunda parte se juega ya es un partido diferente, con el Atlético de Madrid encontrando más formas de salir, con el Atlético de Madrid teniendo más pases en zona del centro del campo, y en una de esas acciones, en una presión alta, llega un mal pase de Griezmann, el robo de Rafinha, el pase para el mano a mano de Pedri a Fermín, y ahí el andaluz demuestra que está, bueno, pues clarísimamente falto de confianza, que quiere hacer las cosas muy rápido, el primer toque no es correcto, el primer control no es correcto, el balón se le queda un poquito lejos y al final se tiene que tirar al suelo para disparar. Un par de minutos después, un pase espectacular también de Pedri para Rafinha, dejando al brasileño en mano a mano, en una acción de contraataque de un Barça que, como os digo, ya podía comenzar a correr, ya podía comenzar a presionar alto, porque el Atlético de Madrid ya estaba encontrando salidas. Ya el brasileño, bueno, pues creo sinceramente que hay que decirlo, cuando juega en derecha es otro futbolista muy diferente al que juega en izquierda. Lo hemos visto esta temporada, lo vimos también en el tramo final de la temporada pasada. La comparación con el Rafinha de temporadas anteriores es muy evidente, y su falta de eficacia cuando juega en derecha llama muchísimo la atención en comparación cuando juega en izquierda. En esta jugada del minuto 57, que creo recordar, opta por la vaselina, pero se choca con el palo. Después llega el remate de Lewandowski, de Witsel, un Lewandowski que creció en el partido claramente en la segunda parte, participando mucho más, dando apoyos, dando salidas, generando ventajas, combinando con Fermín, combinando con Pedri. Y ahí, cuando Lewandowski creció, es cuando Fermín y Rafinha estuvieron mal en la definición, estuvieron mal de cara a portería. Y bueno, pues llegó, como no podía ser de otra forma, esa capacidad que está teniendo el Atlético de Madrid esta temporada, que está volviendo a demostrar en grandes partidos, de marcar en la primera acción, en una acción que ni siquiera es muy clara, en la que hay que decir, bueno, que también, bueno, pues hay varios errores de un Barça que logra meter al Lenglet prácticamente en su córner izquierdo, que obliga al francés a tener que tirar un balón largo. Gavi no da un buen toque, bueno, pues el Barça se desordena, Julián Álvarez corre al espacio, Rodrigo de Paul le encuentra, y el intento de rechazo, el intento de despeje de Casado es terriblemente malo. El balón le queda perfecto a un Rodrigo de Paul que marca el 1-1 y que comienza, yo creo que, a darle al Atlético de Madrid lo que viene consiguiendo, ¿no? en las últimas semanas o en los últimos meses, incluso ya con esta gran racha de resultados, que es la confianza de saber que las cosas van por la dirección correcta. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero que Oblak, para esas dos acciones, esos dos manos a manos que tienen Rafinha y Fermín, que podían haber significado el 2-0, que no los marquen, ya deja al Atlético de Madrid vivo, y que Rodrigo de Paul marque el 1-1 en el primer disparo a puerta del Atlético de Madrid en el partido, en una ocasión que ni siquiera es clara, le marca el camino a un Atlético de Madrid que ya viene haciendo esto, que ya ha logrado victorias parecidas en los últimos meses, tanto en Champions como en Liga, ¿no? Por lo tanto, es que el Barça lo tuvo el partido para sentenciarlo y no lo aprovechó. Es cierto que a partir de ahí, bueno, pues hay varios cambios: la entrada de Dani Olmo, la entrada de Nahuel Molina, la entrada también de Coque. La realidad es que el Atlético de Madrid, cada vez después de ese 1-1, estaba más atrás. 5-3-2 primero de Simeone, después cambia a 5-4-1, metiendo a Julián Álvarez en banda izquierda, dejando solo a Sorloth arriba. Pero pese a ello, el Barça volvió a generar ocasiones, volvió a tener dos acciones bastante claras, con un Dani Olmo que entró bastante bien al partido, que permitió a Pedri tener esa acción dentro del área, con Rafinha, que también tuvo otra acción algo escorada en la que le sobraban varios toques, como os explicaba después. Pero la realidad es que el Barça, como es lógico también, sabiendo y viendo que estaba generando ocasiones muy claras al Atlético de Madrid, y jugando en casa, se fue hacia arriba, quiso buscar una y otra vez, y al final el mal pase de Rafinha, de nuevo, como le vuelve a ocurrir en la acción del 1-1, ¿no? Como le había ocurrido a Gavi, permite al Atlético de Madrid atacar a un FC Barcelona desordenado. Rodrigo de Paul pone la pausa, encuentra el desmarque perfecto de Nahuel Molina. Pau Cubarsí
le meten un centro entre las piernas increíble, que es difícil de explicar, y Sorloth mete el 1-2 para anotar de nuevo, para demostrar que los suplentes del Atlético de Madrid están a un nivel absolutamente brutal, que el Cholo Simeone está haciendo planteamientos también basados en la capacidad de ser muy contundente en las áreas, de dominar las áreas, de no necesitar atacar más que el rival, de no necesitar, bueno, pues ni siquiera controlar los partidos, de no necesitar ser mejor que el conjunto que tiene delante para llevarse los 3 puntos. El Atlético de Madrid consiguió 18 años después ganar en casa del Barça, se hace con una victoria absolutamente clave en la pelea por la Liga, pero para mí la realidad es que si no evoluciona el conjunto de Simeone, así es casi imposible, para mí imposible, que pueda terminar llegando a los 82, 83, 84, 85 puntos que en principio parece que van a ser necesarios para proclamarse campeón del título de Liga 24-25. Veremos lo que ocurre. Yo creo que el Atlético de Madrid necesita mejorar, necesita evolucionar si quiere de verdad llegar a la puntuación necesaria para ser campeón. El Barça creo que lo tiene muy complicado, sinceramente, con la plantilla que tiene. Lo único que podría, lo que necesitaría Flick, sin duda, es que haya 3-4 jugadores que están llamándose a ser suplentes que de verdad suban el nivel, que Gavi, que Fermín, que Ferran Torres marquen diferencias, que lo hagan de forma constante. Y eso a mí me parece sinceramente muy complicado, también por las circunstancias que tiene cada uno. Gavi viene de lesión, Fermín está viviendo su segundo año en la élite, Ferran Torres es un jugador al que le faltan virtudes, que es más de chispazos que de continuidad. Lewandowski tiene la edad que tiene, Lamine Yamal también va a tener la carga de partidos que puede tener con corta edad y también viviendo, bueno, pues también sus primeras temporadas en la élite. Por lo tanto, es muy difícil para mí que con esta plantilla el Barça tenga continuidad y pueda desmarcarse en la Liga. ¿Que va a pelear? ¿Que va a luchar? Sí, pero yo creo que el Real Madrid es el equipo que tiene más capacidad de ganar partidos sin jugar bien, porque tiene a los mejores jugadores en su plantilla y los futbolistas que con chispazos son más capaces de marcar diferencias partido tras partido y hacerle ganar al conjunto blanco encuentros y 3 puntos sin necesidad de dar un gran nivel ni colectivo ni tampoco individual. Veremos lo que ocurre, lo iremos siguiendo y analizando aquí con mucha atención en el canal. Gracias por verlo.